negocios. Dentro de los diagramas de negocio, fíjense que se puede hacer un diagrama de administración de empresas, de gestión de calidad, de gestión de proyectos, de estrategias y planificaciones. En estrategias de planificaciones me muestran, por ejemplo, estos diferentes diagramas. Puedo hacer un diagrama de afinidad, un diagrama matricial, un análisis de costo-beneficio. Y acá tenemos los diferentes diagramas de afinidad, por ejemplo, de marketing, ¿no? Es bien interesante, ¿ya? De comparaciones, mapas de viaje, gráficos en embudo, infinidad, ¿no? Para el negocio, ¿ya? Pero tenemos el de Z antes de entrar a software, ¿ya? En Z también, que ustedes todavía no han visto un diagrama de Z, seguramente van a ver más adelante, ahí puedo construir diagramas de Z, ¿ya? Entonces me permite hacer, ¿no? En el campo de la ingeniería está plan de construcción, ingeniería electrónica, industrial y de map, ¿ya? Tengo para el diseño, diagrama de un diseño gráfico, de una infografía, una tarjeta, una forma, una entrada y salida, ¿no? Las de ciencias y educación, ¿no? Organizador de un gráfico, por ejemplo, que es bien interesante, ¿no? Hacer una comparación, una rejilla de matriz, ¿no? Una idea principal con sus detalles, ya te da el formato, ¿no? En nuestro caso nos vamos a ir donde dice software y base de datos, ¿ya? Si yo desplazo software y base de datos, me dice que puedo crear diagramas para desarrollo de software, ¿ya? Y para un modelado de base de datos, ¿ya? Si yo entro al desarrollo de software, ¿ya? Ahí voy a encontrar, ¿no?, diferentes diagramas. Entre ellas tenemos ahí nuestro modelado UML, que es la que estamos nombrando y la que vamos a utilizar, ¿no? Pero fíjense que se puede hacer también una arquitectura de software, ¿no? El teorema de Bosch. Podemos hacer nosotros circuitos digitales de entradas COM y OLE, diagramas de modelo de flujo de datos, ¿no? Podemos hacer aplicaciones empresariales. El caso de uso de Jacobson, que no hemos visto nosotros porque estamos viendo el clásico, ¿no? El de Jackson, un diagrama de flujo, ¿no?, como hace el PCIN, ¿no?, una estructura del programa, el teorema de Schiederman, ¿no?, donde te hace también el pseudocódigo, una habitación, el Schaller-Mirror, ¿no?, donde hace las relaciones, el SSDAM, ¿no?, donde se integra casos de uso, clase y colaboración, y el teorema de Jordan y Quad, ¿no? Entonces son diferentes, ¿no? En el caso de modelado UML, que es lo que vamos a utilizar, entonces yo selecciono el modelado UML y me va a abrir la estructura de UML, ¿no? Entonces esa es la pantalla principal para diseñar diagramas, ¿ya? En el lado izquierdo, si se fijan en el programa, me muestra todos los diagramas que puedo hacer para la notación UML, porque hemos elegido eso, ¿no es cierto? Entonces acá tengo los diagramas de relaciones, ¿ya? Tengo los diagramas de actividad, los diagramas de clases, la gráfica de telecomunicaciones, los diagramas de componentes, los diagramas de despliegue, los diagramas de secuencia y los diagramas de casos de uso, ¿ya? Cada diagrama tiene su representación simbólica, no es una igual que la otra. Si yo veo los diagramas de relaciones, tiene ahí sus gráficos, fíjense, relaciones, clases, clase adjunto, clase disjunto. Las de actividades, miren, tienen simbología para crear el diagrama. Ahí tengo los diagramas de clases, ¿no?, que después de caso de uso nos toca ver esto, ¿no? Las de telecomunicaciones, ¿no?, la gráfica de componentes, ¿no? Tenemos el diagrama de despliegue, ¿no? Luego tenemos el diagrama de secuencia, ¿no?, el diagrama de secuencia, y finalmente está el diagrama de caso de uso, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿no? Dentro del diagrama de caso de uso tengo los diferentes símbolos que se utilizan para crear un diagrama de caso de uso, ¿no? Ahí tengo los actores, ¿no? En las ayudas, no sé si se acuerdan, cuando hemos hablado de actores, en una parte nos indicaban que existen diferentes simbolitos para actores y cambiaba en su cabeza, ¿no? Un cuadradito era el sistema, ¿no? Un engranaje era un dispositivo, ¿no?
Pero en un programa, la mayoría utiliza un solo gráfico para el actor, ¿no? Y en su descripción simplemente nosotros cambiamos si es persona, si es sistema o si es dispositivo. Ahí tengo mi caso de uso, ¿no? Mi use case, mi caso de uso. El otro símbolo es un caso de uso, pero con extensión, con puntos de extensión, un case. Tengo mi caso de uso con puntos de extensión. Tengo mi contenedor de sistema, ese cuadro, el contenedor de sistema. Luego tenemos el actor de sistema. Tenemos una colaboración, una nota, ¿no? Esos mensajitos. Entonces, esos 8 símbolos que me van a permitir a mí construirlo, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a hacer las relaciones? Acá tenemos una asociación normal, ¿no? Acá tenemos la generalización, tenemos el include de inclusión, tenemos el extend de extensión, tenemos también lo que se llama la interfase y finalmente un contenedor de ángulo derecho. ¿Ya? Entonces son simbologías que me van a permitir a mí crear el sistema, digo el diagrama, ¿no? Entonces es un programa bien interesante, ¿no? En la parte inferior, si se fijan donde estoy moviendo mi mouse, me dice página 1. Como en Excel, ¿no es cierto? Se va creando pestañitas. Pero como esto, por ejemplo, no es de paga, me permite crear 3 pestañitas en este proyecto. ¿Ya? Entonces vamos a generar nosotros nuestro primer caso de uso. Por ejemplo, vamos a hacer para una gasolinera. ¿Ya? Vamos a hacer para una gasolinera. Entonces, en este caso, lo primero que yo tengo que hacer es poner el contorno o el contenedor del sistema, ¿no? Entonces ustedes presionan y lo arrastran y colocan ahí en su hojita, ¿no? Yo lo voy a poner acá y me voy a crear casos de uso, ¿no? Entonces lo voy a poner hasta aquí y voy a decir que todo esto va a ser el sistema, ¿ya? Ahí está, System A me dice, ¿no? Puedo cambiar de nombre, ¿no? Entonces yo puedo decir que este caso de uso va a ser para el sistema de gasolinera. Listo, ya tengo mi gasolinera. Ahora me voy a crear actores. En este caso, lo que se quiere hacer es adquirir gasolina, ¿no? Cargar combustible y otorgarle algún recibo de pago, nada más, ¿ya? Entonces yo puedo tener un actor, ¿no es cierto? ¿Quiénes cargan gasolina? Los clientes, ¿no? Entonces yo puedo colocar un actor, ¿ya? Puedo colocar un actor en esta parte, ¿no? Y puedo cambiar su nombre, ¿no es cierto? Hago doble clic y cambio, ¿no? Entonces le vamos a decir cliente, ¿ya? Entonces el actor cliente, porque el cliente es el que va a ir a cargar combustible. ¿Qué es un caso de uso en teoría? Un caso de uso nos permite y refleja lo que va a hacer el sistema, ¿no? El sistema se llama gasolinera. ¿Qué va a ser mi sistema de gasolinera? ¿No? Entonces lo primero va a ser cargar combustible. Entonces voy a agregar mi caso de uso. ¿Ya? Agrego mi caso de uso y ustedes acomodan donde deseen, ¿no? Yo voy a acomodar acá. ¿Ya? Ese óvalo ustedes pueden manipular, pueden hacerlo más grande, más corto. ¿Ya? Entonces a este caso de uso yo le voy a denominar cargar combustible. ¿Ya? Combustible. Entonces, parecido a lo que es el Word, también puedo reducir letra en la parte superior. Fíjense, ¿no? El tipo de letra lo vamos a dar más pequeño. 10. Listo. Ahí tengo mi caso de uso, cargar combustible. Entonces, lo primero que va a hacer el sistema va a ser ese caso de uso, ¿no? Puedo tener otro caso de uso, ¿no? Esto pueden hacer incluso un control C, control B, ¿ya? Para hacerlo más rápido, ¿no? Puedo decir que mi sistema en cargar gasolina, cargar aceite, ¿no? O cambiar, ¿no? Cambiar aceite. También voy a hacer el servicio de cambiar aceite ahí en la gasolinera.
Entonces, el cliente va a tener una asociación con cargar combustible y con cambiar aceite. Entonces, ¿qué flecha voy a poner? No es inclusión, no es extensión, no es generalización, es una asociación normal. Entonces, yo coloco una asociación normal, ¿no?, de ese cliente a este caso de uso, ¿no? Ahí está, ¿no? El cliente va a cargar combustible. El cliente también va a cambiar aceite, ¿ya? Vamos a decir que esa gasolinera es un autoservice. Listo, ahí está, ¿no? Tengo mi asociación. El cliente va a cargar combustible y va a cambiar aceite. ¿Ya? Uno. Ahora, una vez que cargue combustible y cargue aceite, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tiene que pagar, ¿no ven? Tiene que pagar ese cliente. Entonces acá le vamos a decir pagar, ¿no? Tiene que pagar por el cargado de combustible, ¿no? Entonces vamos a poner pagar, ¿no? Entonces nuevamente la asociación será entre este cliente con el caso de uso pagar. Listo. Carga combustible, cambia aceite y paga, ¿no? Paga. ¿Ya? Ahora vamos a suponer que el pago puede hacerlo en dos sentidos, ¿ya? Es decir, puede pagar en efectivo o puede pagar con tarjeta de crédito, ¿ya? El cliente, ¿ya? Puede pagar con efectivo o puede pagar con tarjeta de crédito, ¿no? Pagar, ¿no? Entonces, pago en efectivo o pago con tarjeta. ¿Qué sería? Extensión, inclusión o generalización. Pagar, ¿no? Va a tener dos derivadas. Podemos utilizar una generalización, ¿no es cierto? Podemos decirle nosotros otro caso de uso, ¿no?, donde podemos decir pagar en efectivo, ¿no? Pagar efectivo. Efectivo. Esto lo vamos a reducir a 10, ¿ya? 10.5, ¿ya? Pagar en efectivo, ¿no? Que pague en efectivo. Entonces, esto sería una generalización. Entonces, yo digo la generalización, ¿no? Entonces, iría de este punto, iría de ese punto a pagar, ¿no? Listo. Puede pagar en efectivo o puede pagar con tarjeta. Pero, ¿no ve? Acá un pero, que al momento de pagar por el combustible el cliente pueda recibir alguna factura de pago, ¿no ve? Pueda o no pueda. Se me está dando la idea, ¿no ve? De decir, por ejemplo, yo voy a la gasolinera y pago en efectivo, perfecto, ¿no ve? Pero al pagar en efectivo, y lo que nos pasa, ¿no ve?, decir sin factura, ¿no ve? O a veces te pregunta el que carga, ¿no? ¿Va a llevar factura? No. Y te lo carga y te va sin factura, ¿no? Pero hay otros que exigen, ¿no? Mi factura, y exigen. Hay personas o hay clientes que piden factura y hay clientes que no piden factura. ¿Qué utilizaríamos? Una extensión, ¿no es cierto? Cuando yo pague efectivo, puedo utilizar una extensión de factura, porque va a haber clientes que quieran factura. Pero va a haber clientes que al pagar en efectivo no quieran factura, entonces en algún momento el caso de uso factura se utilizará. Entonces puedo hacer extensión. Entonces, como voy a hacer una extensión, este caso de uso no me sirve, ¿no? Voy a utilizar el caso de uso, pero para una extensión. Este caso de uso, ¿ya? Este caso de uso con puntos de extensión. Esa es la que voy a utilizar. Entonces, mi caso de uso, ¿qué se va a llamar? Le voy a poner el mismo nombre, ¿no es cierto? Pago efectivo. Pago efectivo. Va a seguir pagando en efectivo. Pero aquí voy a tener puntos de extensión. Y mis puntos de extensión tengo que poner una declaratoria, ¿no es cierto? Puedo decir yo, por ejemplo, después de pago. Listo. Esto lo voy a poner más chiquito. Y ahí está, ¿no? Mi extensión.
mi caso de uso de extensión, ¿no? Después de pago, eso voy a nombrar, ¿no? Entonces, después de pago, voy a utilizar otro caso de uso. A ver, este voy a copiar. Y lo que les decía la idea, ¿no? Acá va a ser factura. Factura, ¿no? Entonces, tengo mi caso de uso factura, ¿no? Ahí está, factura, ¿no? Aquí podemos poner para que se note mejor. Ahí, ya, factura. ¿Cómo lo voy a asociar entre estos dos? Con una extensión. Aquí está la extensión. Y la extensión va a ir de factura a pago en efectivo. Ahí está. Y tengo mi extensión, ¿no? Listo. Extend. ¿Cuál es la lógica? El cliente va a cargar gasolina, el cliente va a pagar, pero para pagar puede pagar en efectivo. Al pagar en efectivo puede que pida factura, extensión. Puede, no siempre, no es inclusión. Ahora, ¿qué pasa en el otro lado? ¿Qué pasa si paga al crédito? O pago con tarjeta. Les puedo decir pago tarjeta. Va a pagar en la tarjeta, pero también va a tener puntos de extensión, porque al pagar con tarjeta también puedo o no pedir una factura. Pero ya no sería después de pago, ¿no ve? Cuando pagas con tarjeta es después de confirmar, ¿no? Tal vez tu tarjeta no tiene saldo. Listo, ¿no? Después de confirmar. Entonces utilizaré otra extensión de factura a tarjeta. Listo. Y esto se va a generalizar, ¿no? Esto se va a generalizar con pagar. Ahora sí, ¿no? Entonces tengo mi caso de uso, fíjense. El cliente puede pagar, pero el pago puede hacerse en efectivo o con tarjeta. Generalización. Si paga en efectivo, puede utilizar el caso de uso factura si el cliente solicita la factura. Ahora ha venido otro cliente. El cliente paga con tarjeta y no puede querer factura, entonces no usa la extensión. Entonces, en algún momento la extensión se utilizará para aquellos clientes que quieran factura. Y para aquellos clientes que no quieran factura, no se utilizará la extensión, ¿no? Entonces, tengo en ese sentido el ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Si pago en efectivo, no pasa nada, ¿no? Si pago con tarjeta, después de confirmar, ¿no? Pero ¿quién me va a controlar por tarjeta? ¿Quién va a verificar mi tarjeta? Podemos tener nosotros otro caso de uso, ¿no? Podemos tener nosotros otro caso de uso donde le denominemos, por ejemplo, verificar tarjeta. Verificar tarjeta. Ahí, ¿no? Caso de uso, verificar tarjeta, ¿no? ¿Quién va a verificar tarjeta? Puede ser el cajero, ¿no? O puede ser el banco, ¿no? Entonces, añadiremos un actor, ¿no? Añadiremos un actor y este actor no quiero que sea una persona, ¿no? Voy a decir el banco, ¿no? El banco. Y este banco viene a ser el sistema, ¿no? Y eso se puede poner con signos de menores, ¿ya? Para decir que no es persona y es un sistema. Listo. Banco, sistema, ¿no? Entonces, este banco, ¿no?, lo voy a asociar con verificar tarjeta, ¿no? Listo. El banco va a verificar tarjeta si paga en efectivo, ¿no? Perdón, si paga con tarjeta. Entonces, si paga con tarjeta, sí o sí tiene que verificar tarjeta. Sí o sí tiene que verificar. No es una extensión, que es una inclusión, ¿no? Entonces, utilizaré el include, ¿no? Ahí. Listo. Include. Entonces, vuelvo a decir, el cliente carga combustible, cambia aceite. El cliente quiere pagar,
pero quiere pagar con tarjeta. Pero para pagar con tarjeta, sí o sí debe incluir el caso de uso verificar tarjeta, antes incluso de darle la factura. ¿Y quién va a verificar la tarjeta? El actor banco. Entonces, tengo un caso de uso para mi gasolinera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros generamos casos de uso. Fíjense que he utilizado casi todos los elementos, ¿no? He utilizado asociación, casos de uso, actor persona, actor sistema, casos de uso con puntos de extensión, generalización, extensión, inclusión. Ahora, los casos de uso, como en la teoría nos indican, no siempre tienen que estar relacionados con ambos actores, ¿no ve? ¿Para qué yo voy a relacionar el banco con cambio de aceite? No hay lógica en esa relación, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos generar, ¿ya? Ahora, en mi gasolinera, ¿quién va? Incluso podemos agregar esto más, fíjense, miren, yo puedo agregar acá un caso de uso donde le puedo decir, por ejemplo, llenar depósito, ¿no? Llenar depósito de gasolinera, ¿no? ¿Quién va a llenar ese depósito? Un proveedor, ¿no? Entonces diré acá un proveedor. Entonces diré ese proveedor va a llenar el depósito de combustible de gasolina. Listo. Entonces tengo un caso de uso para el sistema de una gasolinera. Sencillo. Sencillo, ¿no es cierto? Ahora he delimitado mi sistema, ¿no? En pocas palabras estoy diciendo, ¿qué va a ser mi sistema? Mi sistema va a ser el control de carga de combustible, cambio de aceite, va a ser el control de pago, pago en efectivo, pago con tarjeta, va a emitir factura mi sistema, va a verificar la tarjeta del sistema y finalmente va a hacer el llenado de depósito. Esto es lo que hace el sistema, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hace? No lo estoy viendo, ¿no? Y para hacer cómo lo hace, ¿qué tendría que hacer? Codificar en un lenguaje de programación, ¿no? Entonces tendría que codificar en un lenguaje, ¿ya? Ahora, ustedes para el examen final, que es de aquí a casi a 2 semanas, porque la otra semana no es nuestro examen, es a la subsiguiente, ¿ya? Van a hacer un trabajo final, ¿ya? Por una ponderación de puntos de sus 100 que tienen para el final, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Búsquense, ¿ya? Se van a buscar un sistema. Este es gasolinera. Búsquense otro, no grande, no extenso, ¿ya? Si digamos yo quiero hacer para una farmacia, no voy a hacer pues para toda la farmacia, ¿no? Me puedo ir, por ejemplo, solamente a su registro de productos, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces diré registrar productos, controlar inventario, ¿no? Verificar stock, ¿no? O de ventas, ¿no es cierto? Donde el cliente compre, como en este caso, compre, pague, ¿no? Entonces yo voy a tener representado mi caso de uso de mi sistema de ventas, digamos, ventas de artículos. Entonces voy a tener mi caso de uso para ventas de artículos, ¿no? Si esto fuera mi caso de uso, yo estudiante Ever Condori, estoy haciendo sobre sistema gasolinera, este es mi caso de uso. Ahora este caso de uso lo voy a llevar ¿a qué? Al lenguaje C#, con todas las técnicas que hemos aprendido, ¿ya? Se corta y volvemos en 10 minutos, ¿ya? Entonces, en el lenguaje C#, ¿qué voy a hacer yo? Voy a construir mis clases